Bienvenidos. Seguimos compartiendo más y más palabra del Señor, con el pastor Raúl Cajas. Bienvenidos. Muy bien, aquí estoy. Amados hermanos, una bendición poderosa es compartir lo mejor que nos puede suceder, la palabra del Señor. ¿Quién te habla? Desde la ciudad de Tanti, provincia de Córdoba, El Roe, pastor Raúl Cajas, para seguir desarrollando este estudio apasionante, la palabra del Señor de Barín, este libro, el quinto libro de la ley de Moisés, el Pentateuco, comúnmente conocido como Pentateuco. Y hoy estamos en el capítulo 26, escudriñando la Escritura. Un amigo, el Roe, pastor Raúl Cajas, desde esta preciosa localidad, ciudad de Tanti, provincia de Córdoba, República Argentina. Ya las condiciones están óptimas para transmitir, pero claro, lo primero que quiero hacer es invitarte a que te suscribas a nuestra página de YouTube, Raúl Cajas, que puedas, ahí está, estoy corrigiendo que todo esté todo bien acá, te doy la bienvenida, así ya dejo el monitor y vamos con la palabra, ahí está, muy bien. Raúl Cajas es la página de YouTube, es totalmente gratuito, dale me gusta, hace algún comentario, decime desde dónde nos seguís, desde dónde ves nuestros videos, cada transmisión que realizamos para saludarte. Es totalmente gratuito, no hay que pagar nada por nada y vas a recibir, cuando te suscribiste a la plataforma de YouTube, a la página, vas a recibir una notificación. ¿Para qué? Para que no te puedas perder ninguno de nuestros videos, enseñanza que realizamos a través de la página de YouTube. Bueno, muchísimas gracias por cada mensaje, por cada saludo, nos anima, nos alienta a seguir adelante, esforzándonos, estudiando y aprendiendo. Eso trae buenos resultados, no solamente el oír. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe, ahora la palabra fe en hebreo es emunah, y no solamente creer, porque el libro de Santiago dice que los demonios creen que Dios es uno solo y tiemblan. La fe para nosotros es un poco más ambiciosa, es creer, es confiar, es fidelidad y es obediencia. Ahí está la palabra clave, obediencia. Walter, ahí está mi querido hermano Walter diciéndome presente. Buenas tardes, me dice aquí Walter Box, atento como cada una de nuestras transmisiones, diciéndome presente, atento a la palabra del Señor Cuapé. Ahí está. Muchísimas gracias, mi querido hermano, por cada mensaje, por cada saludo, por estar animándonos en cada una de nuestras transmisiones desde aquí. Tanti, preciosa ciudad de Tanti en la provincia de Córdoba. Es bueno, nuestro país es hermoso y lo bendecimos y oramos y clamamos al Señor. Hay muchísimos pedidos de oración, gente quebrada en lo económico, hablando económicamente, financieramente, la situación está difícil para algunos, para gran parte de la población, pero hay que tener fe, hay que tener esperanza y hay que buscar al Señor en los momentos más difíciles de nuestra vida. Bueno, ahí es el momento justo y yo creo que todos los que hemos pasado por situaciones sumamente delicadas, difíciles, ahí uno se da cuenta, muchas veces piensa y decimos, estamos solos, no hay quien me ayude, no hay familia, no hay amigos, no hay hermanos, no hay compañeros, pero el Señor siempre está. Y sabe que Él es el especialista. Lo que para el hombre a veces, la Biblia lo dice, es imposible, el Señor lo hace posible. El especialista en cambiar las trayectorias de la vida, Él lo puede hacer a través de los años, de mucho tiempo en los caminos del Señor. He visto muchísimos milagros, cosas que es imposible. La gente por ahí no cree.
Claro, pero los milagros existen y el autor de la palabra de los milagros es el mismo. Jesucristo, el Mesías Yeshua, Yeshua es el nombre en hebreo, que significa salvación, es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Voy a la Biblia, voy a la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 26, ofrendas, dice, de las primicias y diezmos, ofrendas de las primicias y diezmos. ¿Sabe que la Biblia nos habla de esto? A través de los tiempos, mucha gente está herida con las iglesias. Por ahí dice, no, me sacan. Y es cierto, hay de todo. La Biblia nos enseña y nos advierte acerca de falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos hermanos, falsos adoradores. Debemos ser muy cuidadosos porque los tiempos que vivimos son difíciles y va a aparecer todo este tipo de gente para desenfocarte. Y mucha gente sale herida y dice, no, me sacaron, te sacan de las iglesias, te sacan el dinero, te sacan el diezmo, te sacan las primicias, pero ¿sabe qué? El Señor lo estableció, nada más que se ha tergiversado, vamos a decir, el hombre ha hecho las cosas mal. Y claro, la Biblia dice que hay muchos que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Así le dice Pablo a Timoteo. En una carta a Timoteo le dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y muchos se han extraviado por codiciar el dinero, por tener mucho dinero. Pero ¿sabés qué? Hay necesidad, y la Biblia nos habla de esto, de ser, vimos ecuánimes, vimos la palabra ecuanimidad, de ser justos, considerar a la viuda, el huérfano, el extranjero. En este capítulo también vamos a hablar de eso. Pero lo más importante es que cuando Cristo, el Mesías Yeshua, habló y dijo, dad al César, claro, le preguntaron con una moneda, llevaron una moneda, y él dice, debemos pagar tributos a César, al Imperio Romano, porque los hebreos, Israel estaba bajo el Imperio Romano, y Cristo, el Mesías, dijo, claro que sí, dad al César lo que es del César, y a Dios, al Eterno, lo que es de Dios. Entonces, en lo económico, en lo financiero, si te va mal, probalo el Señor. Malaquías capítulo 3, versículo 10, 11 y el 12, dice, trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Hay que ver el contexto social, político, económico. ¿Qué es lo que pasaba con el pueblo? ¿Por qué el Señor está hablando a través del profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 10, y dice, traed los diezmos? Los diezmos era, claro, agricultura, acordate que era agricultura y ganadería, las actividades principales en Israel. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Quiere decir que la gente se había olvidado del templo, se había olvidado primeramente de Dios, se había olvidado que Él estableció una tribu, los levitas, de las 12 tribus, una era la que estaba relacionada, encargada, el ministerio, el servicio, el trabajo que tenían que realizar en el santuario, en el templo, por algo. Y se olvidaron de Dios, lo dejaron, se independizaron de Dios. Y se alejaron del santuario, de las promesas, de la palabra, de las instrucciones del Señor. Por eso Él manda el profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 10, traer los diezmos al alfolí y haya, ¿qué cosa? Alimento en mi casa. Quiere decir, eso era un llamado de atención. ¿Por qué? Porque no había alimento. ¿Para quiénes? Para los levitas, para los sacerdotes. ¿Quiénes enseñan? ¿Quiénes tenían y quienes realizaban un trabajo, un servicio? María, buenas tardes, bienvenida. Ana, desde Paso de los Libres, la tengo ahí, Paso de los Libres, me dice Dios te bendiga. Mi querida hermana Ana Gómez, desde Paso de los Libres, un abrazo grande para toda la familia, hermanos, amigos, establecidos ahí a la vera, a orillas del río Uruguay, en la frontera con Brasil. María, desde la provincia de San Juan, al oeste de la Argentina. Buenas tardes, pastores, me dice, atenta a oír
la poderosa palabra del Eterno. Desde Rivadavia, es el departamento San Juan. Dios bendiga sus vidas. Muchísimas gracias por acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones. Traed los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa y probadme. Es la única parte en la Biblia que aparece esta palabra, probadme, dice el Señor. En esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. ¿A qué se refiere? A la lluvia, temprana y tardía, porque si se cerraron los cielos, no hay lluvia, ni temprana ni tardía, que cada una tiene una función específica. Riegan la tierra, la fertilizan y la hacen producir frutos. El pueblo se veía empobrecido por eso, porque no le daban al Señor. Trae los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probadme en esto, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y dice, y yo me encargaré, dice el Señor, de reprender al devorador. Yo reprenderé al devorador por vosotros. Y las naciones, ahí el 3:12 de Malaquías, dice, y las naciones se darán cuenta, verán que son tierra deseables del Señor. Claro, cuando nosotros hacemos nuestra parte, el Señor también va a hacer su parte. Y las naciones, las personas, se van a dar cuenta, van a decir, son especial. Es cierto, tienen en una situación tan difícil que se vive. Yo he escuchado, dice, ¿cómo pueden construir? Les va bien? ¿Por qué? Bueno, porque la obediencia provoca la bendición. Vamos a la palabra, vamos a ver qué dice, sin mucho preámbulo. Pero claro, quiero animarte porque hay muchas personas que están en escasez, en miseria, en la pobreza, y la Biblia nos habla de esto de darle al Señor lo que es, dice, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hacé sedacá, hacé justicia. Pablo enseña que debemos, dice, antes, cuando estábamos en el mundo, ¿cómo reconocíamos a las personas? A los jefes, a los compañeros, regalos, reconocimientos, honra, dice la Biblia, honra. ¿Cuánto más ahora a los que te enseñan la palabra? A los líderes, a los buenos. Hay muchos que te hablan de prosperidad, porque vas a tener, pacta, trae todo tu dinero, oro, plata, lo que tengas, casas, terrenos, trae. No es así. Tercera de Juan, versículo 2, dice, amados, es mi deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vamos a la palabra, a ver qué nos dice la Torá en este día, en este capítulo 26 de Deuteronomio, de Barín. Ofrendas, dice, a ver si está todo bien, si estoy grabando, esto está bien. Dice ofrendas de las primicias y diezmos y primicias, son dos cosas diferentes. La 10ª parte es el diezmo. Te voy a decir algo, el diezmo significa, la 10ª parte, el número 10 significa representatividad, es la letra Yud, es una manito, es una mano que desciende del cielo, vamos a decir, bueno, en hebreo, ahí la tengo, mira, de Barín, dice esa, a ver, esa chiquita, esa letrita, esa es Yud, ese es el número 10. Y el número 10 en la Biblia nos habla, escucha, de representatividad. El diezmo que entregás en la iglesia, en la congregación, que ofrendás para el Señor, habla de una representatividad. Ese diezmo representa el 90% que te quedó en tu poder. El Señor no obliga a nadie a nada. No te obliga la Biblia. Si querés, es voluntariamente. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Pero te representa, eso quiero decirte, que el diezmo representa, y la primicia, bueno, lo primero de lo primero, para el Señor. Cuando hayas entrado, esto era para el pueblo hebreo cuando entraba a la tierra prometida. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor, Adonai tu Dios, te da como herencia. Nosotros estamos caminando, estamos transitando el éxodo, el segundo éxodo, direccionados hacia ¿dónde?
Hacia la tierra prometida, a lo que el Señor promete en su palabra, para nosotros, para sus hijos, para su pueblo. Y tomes posesión de ella y te establezcas allí. Tomarás de las primicias. Las primicias es lo primero de lo primero, agricultura, de la ganadería, dije las actividades principales, de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da, y la pondrás en una canasta. Escuche cómo lo que tenían que hacer el pueblo apenas entrar en la tierra prometida, esa tierra buena, ancha y espaciosa, que fluye leche y miel. Pondrás las primicias con mucho amor, con mucho cuidado, porque es para el Señor. Dale al Señor lo mejor y vas a recibir seguramente del Señor lo mejor. Y las pondrás en una canasta. Luego irás al lugar donde el Señor, tu Dios, haya decidido habitar. ¿Cuál es ese lugar? El tabernáculo, el santuario, el templo, Jerusalén. Ese es el lugar. Y le dirás al sacerdote que esté oficiando, el que le tocaba en ese momento, el trabajo, el servicio: hoy declaro ante Adonai, el Señor tu Dios, que he entrado. Eso tenían que decir, es una oración. Ya habían entrado en la tierra, ya se presentaban ante los sacerdotes ¿con qué? Con las primicias que Él nos dio, tal como se lo juró a nuestros antepasados. El Señor lo dice, el Señor lo cumple, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El sacerdote tomará de tus manos la canasta y la pondrá frente al altar del Señor tu Dios, en el altar. Es decir, ahí te está representando. Cuando nosotros vemos en Levítico capítulo 23, la fiesta de la primicia, era una vez al año, se hacía la fiesta de la primicia, el tiempo de la cebada. El primer fruto en Israel de las primicias era la cebada. Entonces se cortaban 2 manojos, gavillas, y se presentaban al sacerdote. ¿Y sabe lo que hacía el sacerdote? Lo mecía para un lado, para el otro, para el norte, para el sur, para el este, para el oeste. ¿Por qué? Eso estaba representando, escuche, a las naciones, que luego las naciones iban a tener puerta. El número 4 es Dalet, la letra Dalet, ahí la ves, esa es la primera de Devarim, Dalet, es el número 4, y ese número está relacionado, esa letra, en hebreo, la letra es un número también, no como nosotros, en español, tenemos la letra por un lado y el número por otro lado. No, en hebreo, Dalet, esa letrita que está ahí, Dalet es el número 4. Es letra y número. Y el 4 se lo relaciona a la puerta. ¿Quién dijo yo soy la puerta? El que por mí entrare, entrará y saldrá y encontrará pastos. El Mesías Yeshua, Él es la puerta. Y la puerta se ha abierto a las naciones, a los 4 puntos cardinales, cuatro puntos cardinales de la tierra, para que todo aquel que, como dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Eso es lo que quiere hacer el Señor, relacionarse con todos los hombres. La puerta está abierta para todo aquel que cree, para todo aquel que quiere. Bueno, ahí está. Entonces, se presentaban las primicias. ¿Sabe que cuando uno hace un estudio bien profundo, yo estudio usos y costumbres hebreas, distintos libros, distintos materiales, distintos complementos bíblicos en hebreo, y sabe que dice que ellos eran muy observadores, un pueblo especial, una nación santa real, cuando hacían las cosas bien, aclaro, cuando hacían las cosas bien, y sabe que a mayor obediencia en la tierra, los cielos se abrían y el Señor sorprendía, la cosecha, la lluvia se derramaba, lluvia temprana, la lluvia tardía, los cultivos, la tierra era apta, la tierra que era estéril en otro tiempo comenzaba a germinar, comenzaba a producir frutos y el pueblo ¿cómo estaba? Alegre,
alegre, y servían y se alegraban y llevaban al templo porque se daban cuenta que cuando había obediencia había lluvia. No era lo mismo cuando estaban en Egipto, no. Ellos se quejaron en el desierto, en ese peregrinaje de 40 años, se quejaban con Moisés y decían, en Egipto, en Gosén se habían establecido en el tiempo de José, que era el segundo, después de Faraón era el segundo en poder en Egipto, él los estableció en Gosén, a orillas del río Nilo, tierra apta, súper apta para la agricultura, para la ganadería, no tenían necesidad de nada. Pero en Palestina, la historia es diferente. Es desierto, es una tierra árida, es una tierra seca. Pero ¿qué pasa? Cuando hay obediencia, las cosas cambian, las cosas son transformadas. Cuando decidimos servir al Señor, cuando decidimos obedecer al Señor, los cielos se abren y la historia es diferente. Por eso animamos a las personas a que le den una oportunidad al Señor. Habló Cristo, el Mesías Yeshua, en 136 oportunidades del reino de los cielos. Acerca del reino de los cielos, características, cualidades, consecuencias, leyes que rigen, así como la nación argentina tiene su constitución, las provincias tienen sus leyes, sus ordenanzas, los municipios tienen sus edictos, sus ordenanzas, sus instrucciones. Así es el reino de los cielos. Fíjese, el reino de Dios, fíjese que Cristo, el Mesías Yeshua, aún resucitado, hablaba de qué cosa del reino de Dios en Hechos capítulo 1. Se presentó con pruebas indubitables que Él era el Cristo, que Él era el ungido, que Él era el Mesías. Y hablando de qué cosa del reino de los cielos. Por eso dice que desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, entre comillas, no son violentos, gente literalmente violentos, sino gente que tiene el deseo de atrapar, de abrazar las cosas espirituales, el reino de Dios, porque el reino de los cielos sufre violencia y los valientes, violentos dice espirituales, porque claro, bienaventurados dice en Mateo capítulo 5 los pacificadores, no es de violencia, no, es de amor y deseo por las cosas espirituales, esa es la historia. Cuando obedeces, hay gran probabilidad de que el Señor abra los cielos sobre tu vida. Quédate tranquilo, quédate tranquila. Entonces tú declararás ante el Señor tu Dios, mi padre fue arameo errante. Este es Jacob, que vivió, ¿se acuerda? En la tierra de Labán, el suegro, cuando fue a buscar mujer, Raquel y Lea. Bueno, fue errante. Porque el hermano también, Esaú, lo perseguía, entonces él anduvo errante por mucho tiempo. ¿Y estuvo dónde? Aram. Y descendió a Egipto, dice, con poca gente. Vivió allí hasta llegar a ser una gran nación. ¿Dónde? En Egipto. 430 años estuvo el pueblo hebreo establecido en Egipto. De los 430, 210 años aproximadamente en una condición de esclavos. Fuerte y numerosa, así era la nación, así se convirtió, de pocas personas, de poca gente, se convirtió en una gran nación hasta el día de hoy, fuerte y numerosa, pero los egipcios nos maltrataron, nos hicieron sufrir y nos sometieron, claro, esa esclavitud, a trabajos forzados. Nosotros clamamos al Señor, esto lo vas a encontrar en Éxodo capítulo 3, nosotros clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestro ruego y vio la miseria. Dice Éxodo capítulo Shemot, capítulo 3, dice que vio la aflicción y oyó el clamor el Señor e inmediatamente lo activó ¿a quién? A Moisés. El trabajo y la opresión que nos habían impuesto. Egipto, claro, estaban bajo un régimen de esclavitud. Por eso el Señor nos sacó de Egipto con actos, las plagas, milagros, señales, prodigios, portentosos y gran despliegue de poder, con señales, prodigios y milagros que provocaron
gran terror. No hay, quedó comprobado que no hay otro Dios tan grande y tan fuerte como el único y verdadero Dios de Israel, el Eterno. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde abunda. Otra versión dice fluye, esta tierra que fluye leche y miel. Mire, cuando las condiciones al ojo de humano parece una tierra árida y seca, bueno, el Señor transforma, el Señor te provee. Por eso ahora traigo las primicias de la tierra que el Señor, tu Dios, me ha dado. Acto seguido, vaya escuchando atentamente la palabra. Acto seguido, pondrás la canasta delante del Señor, tu Dios, en el templo, en el santuario, y te postrarás ante Él, contento, el corazón agradecido, porque el Señor ha sido bueno, el Señor te ha prosperado, el Señor abrió los cielos, te dio la lluvia, la familia está bien, están sanos. ¡Qué lindo! Agradecimiento, gratitud, alabanza, adoración. Y los levitas y los extranjeros celebrarán contigo todo lo bueno que el Señor, Adonai, tu Dios, te ha dado a ti y a tu familia. Mire que el Señor es bueno y no es un Dios de individualismo, sino que considera ¿qué cosa? La familia. Cuando ya hayas apartado la 10ª parte, este es el diezmo, la 10ª parte, lo que te va a representar de todos tus productos, el tercer año. Cada 3 años sucedía esto. Cuando hayas apartado el diezmo, parte de todos tus productos del tercer año, que es el año del diezmo, se la darás ¿a quién? Al levita, al que trabaja, porque era una ordenanza. Dios, el Eterno, había establecido, Yahweh, el Todopoderoso, que a los levitas no iban a tener heredad, sino que las 11 tribus restantes tenían que sostenerlos, tenían que proveerles, protegerlos, al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Ese es el orden, levita, el que está ministrando en las cosas sagradas, ayudar al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman y se sacien en tus ciudades. Claro, si estás bien, no puede haber alrededor tuyo gente que la esté pasando tan mal. Ayúdalos si podés. Entonces le dirás al Señor tu Dios, ya he retirado de mi casa la porción consagrada a ti, y se la he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que tú me mandaste. No he apartado de tus, no me he apartado, lo voy a subrayar, no me he apartado de tus mandamientos, ni los he olvidado. Mientras estuve de luto, no comí nada de esta porción. Todo lo que he apartado para el Señor, no lo toques. Hay mucha gente que, bueno, ya le voy a contar. Mientras estuve de luto, no comí nada de esta porción consagrada. Mientras estuve impuro, no tomé nada de ella, ni se la ofrecí a los muertos. Señor, mi Dios, yo te he obedecido y he hecho todo lo que me mandaste. Mira desde el cielo, desde el santo lugar donde resides, y tal como se lo juraste a nuestros antepasados, bendice a tu pueblo. Israel, mire, a Israel, somos Israel, estamos injertados en Israel. Y a la tierra que nos has dado, tierra donde abunda leche y miel. Claro, el ganado, esto se caracteriza por el ganado, la leche, por el ganado. Dice los comentarios que era sorprendente ver cómo había multiplicación. En la tierra buena, ancha y espaciosa, había multiplicación. Los hebreos llegaron con poco. Imagínate, 40 años y fueron duros, murmuración, crítica, toda esa generación antigua quedaron los restos en el desierto, pero ha entrado una generación nueva, que luego, claro, también se van a apartar, qué triste, se van a apartar de los mandamientos. Cuando se hacían las cosas bien, había frutos, había buena cosecha, el ganado se multiplicaba, mucha leche. Bueno, eso es lo que pasaba. Cuando había obediencia, las cosas eran distintas. Claro, decía que
Sabe que mucha gente promete, lo hemos visto. Cuando hagas un voto, cuando hagas un compromiso con el Señor o al Señor, no tardes en cumplirlo, porque Dios, el eterno Elohim, no se complace de los insensatos. Más vale prometer no prometer y no cumplir, y no que prometas y no cumplas. Entonces, cuando hagas voto al Señor, no tardes en cumplirlo, porque el Señor no se complace de los insensatos. Bueno, hoy el Señor tu Dios, aquí dice exhortación, ¿a qué? A seguir los mandamientos del Señor. Hoy el Señor tu Dios te manda obedecer estos preceptos y normas. Pon todo lo que esté de tu parte para practicarlos con entusiasmo, claro, con alegría, porque Dios ama al dador alegre, según Corintios. Hoy has declarado que el Señor Adonai, el Eterno, es tu Dios, y que andarás en sus caminos, que prestarás oído a su voz, y que cumplirás sus preceptos, mandamientos y normas. Por su parte, hoy mismo el Señor ha declarado que tú eres su pueblo, su posesión preciosa, tal como lo prometió. Obedece pues todos sus mandamientos. El Señor ha declarado que te pondrá por encima de todas las naciones que ha. Mirá la promesa del Señor, no es poca cosa. El Señor ha declarado que te pondrá por encima de todas las naciones que ha formado, para que seas alabado. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Y recibas fama y honra. Serás una nación consagrada al Señor tu Dios. Esto, una nación consagrada, quiere decir apartada para el Señor. Se tiene que ver, la gente tiene que ver, se tiene que manifestar, se tiene que demostrar que estamos obedeciendo leyes, mandamientos, instrucciones, lo que es lógico. Yo lo separo así en lógicos mandamientos, que lo entendés, es fácil, lo entendés, no son difíciles, no es necesario ser un universitario para entenderlo, lo entendés fácil. Hay otros que son ilógicos, que no se los puede entender muy fácilmente, y hay otros que son testimoniales, que el Mesías, Cristo, el ungido, Yeshua, o el Padre nos da el ejemplo a través de la Biblia que se debe hacer. Él nos da el ejemplo de dar, por ejemplo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Yeshua, el unigénito, su Hijo, el único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y dice el 3:17, porque no vino el Hijo de Dios de Elohim al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro, que Él nos da el ejemplo de dar. Él no escatimó a su Hijo, nos dio a su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Bueno, hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás la palabra del Señor. Muchísimas gracias por cada mensaje, por cada saludo. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que te muestre su favor, que levante su rostro, que tenga misericordia y que te dé shalom. Shalom es paz, es plenitud, es estar completo en el Señor. Mañana seguimos con más. Claro, hay mucho. Ya estamos cerca del final. Son 34 capítulos en Devarim, Deuteronomio. No me dejes solo. Mañana más y más palabra del Señor. Shalom. Alejen.